Así es, la última clase. Bueno, también le estaban por ofrecer si el viernes que viene quieren hacer un repaso a eso de las 3 por ahí, o acordamos por el chat, antes del parcial podemos hacer un repaso. Y el parcial va a ser semejante a los anteriores, ¿sí? De la misma manera, un cuestionario. ¿Sí? Así que... Así es, última clase de física de toda la carrera. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito de donde quedaron con Mario. Vamos a ver primero la teoría y después los problemas que quedaron. ¿Sí? Hasta acá sería entonces el parcial también. Vamos a ver la dispersión y el fenómeno de polarización por dispersión y el uso de filtros y los problemas que corresponden a esos casos. ¿Sí? Eh, Tanto la teoría como los problemas lo pueden ver del Serway fundamentalmente o el CRC-Mank, cualquiera de los dos. ¿Sí? Bueno, ocurre, en el fenómeno de dispersión ocurre que las moléculas del aire son centros de dispersión para la luz solar, la luz que nos llega del Sol. ¿Sí? La molécula actúa como una antena dipolar que emite luz polarizada en su plano de vibración, o sea, emite luz en un plano. ¿Sí? La luz que llega a la molécula, que atraviesa la molécula es no polarizada, o sea, la luz que, como muestra acá la figurita, ¿no es cierto? La luz que nos llega del Sol es no polarizada, pero la que se refleja, digamos, por las moléculas del aire sale polarizada. Entonces, el observador situado al mediodía o al atardecer ve luz no polarizada, mientras que el que está situado más allá del mediodía la observa parcialmente polarizada y a medida que el sol va cayendo, digamos, se va observando mayor polarización de la luz. La luz se comprueba experimentalmente que cuando se refleja también, tanto en las moléculas como en la superficie del agua, por ejemplo, cuando se produce una reflexión, ¿sí?, sobre una superficie, la luz que se dispersa sale polarizada 100% siempre y cuando la reflexión se haya producido a 90 grados, o sea, la luz que se refleja a 90 grados de la luz incidente, ¿sí?, formando 90 grados del rayo incidente con el rayo reflejado, debería ser, ¿sí? En ese caso, la luz polarizada, la luz reflejada sale totalmente polarizada. Acá lo podemos ver, que tiene que cumplir esta condición, ¿sí? Se forma lo que se llama el ángulo de Brewster. No sé si esto lo vieron con Mario recién. Para este ángulo en particular, el ángulo de Brewster, la luz reflejada está totalmente polarizada en la dirección perpendicular al plano de incidencia. O sea, nosotros acá tenemos un plano sobre el cual incide la luz, ¿no es cierto? Incide con un ángulo θb, un ángulo de incidencia. Bueno, este sería el ángulo de reflexión. Estos son iguales, ¿no es cierto? Cumplen las leyes de la reflexión, el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Y parte de la luz se refleja y parte de la luz se refracta. ¿Sí? Este θ2 sería el ángulo de refracción. La luz refractada sale parcialmente polarizada y si el ángulo que forma la luz reflejada con el haz refractado es de 90 grados, el haz reflejado sale totalmente polarizado. Sale polarizado en una dirección, acá dice perpendicular al plano de incidencia. Bueno, esta vez el campo eléctrico sale paralelo a la superficie, así como estaba dibujada acá. ¿Sí? En principio llegan los campos eléctricos en cualquier dirección. El que sale paralelo a la superficie de reflexión. Acá más o menos está indicado, dibujado cómo es
la situación, ¿sí? Tenemos la onda incidente, está dibujada la onda, hay una onda que está reflejada, está parcialmente polarizada, y si la onda reflejada forma con la onda refractada un ángulo de 90 grados, la onda reflejada sale totalmente polarizada. El ángulo para el cual la onda sale totalmente polarizada, o sea, este ángulo, se llama ángulo de Brewster. Acá tendríamos, bueno, la onda incidente, como decíamos, es la representación de la misma situación. Si no forman 90 grados el rayo reflejado con el rayo refractado, ¿sí? No tenemos una polarización completa, salen parcialmente polarizadas, pero ya salen no necesariamente paralelos a la superficie de reflexión, los campos eléctricos, pero si el ángulo entre el rayo refractado y el rayo reflejado es de 90 grados, en ese caso sí, acá estos puntitos estarían dibujando el campo eléctrico que es paralelo, digamos, a la superficie de separación, ¿sí? La superficie de reflexión. Acá el rayo reflejado sale totalmente polarizado. Bueno, y este ángulo de incidencia, podríamos decir el ángulo de incidencia que se forma con el rayo incidente y la normal, es igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Incidencia y reflexión son iguales, en las leyes de la reflexión. Este sería el mismo que este, ¿sí? Este cumpliría la ley de Snell respecto a este, ¿sí? O sea, la ley de Snell decía N1 por el ángulo de incidencia, N1 el índice de refracción del primer medio, por el ángulo de incidencia, tiene que ser igual a N2 por el ángulo de refracción, ¿sí? Esa es la ley de Snell que se sigue cumpliendo también en este caso. Bueno, hay en algunos casos que ante algunos materiales se produce lo que se llama una doble refracción, ¿sí? Y por lo tanto, se puede observar como hasta una doble imagen, ¿sí? Se producen algunos materiales en particular, como en calcita, por ejemplo, tiene que ser un cristal con algunas propiedades en particular, se forman dos imágenes, la del rayo ordinario y el rayo refractado, ¿sí? El rayo incidente, en este caso, parte se refracta, parte se refleja, ¿sí? Acá estaría incidiendo en este sentido. Acá tenemos una doble refracción, ¿sí? Doble refracción porque tenemos primero cuando este rayo incidente incide sobre la superficie de separación entre el aire, por ejemplo, y el cristal. Entonces ahí tenemos una primera refracción. Acá estos cristales tienen la propiedad de dividir la luz incidente, ¿sí? Entonces vamos a tener dos rayos refractados y acá obtenemos una segunda refracción, ¿sí? Cuando sale del cristal hacia el aire otra vez, cuando sale en este tipo de cristales sale totalmente polarizada, nada más que sale con polarizaciones perpendiculares entre sí. ¿Mm? Bueno, y por último tenemos la ley de Malus, ¿sí? Que se refiere, bueno, a un rayo de luz que incide sobre filtros polarizadores. Los filtros polarizadores, bueno, tienen un eje de transmisión, ¿no es cierto?, que deja pasar la luz, cuyos campos eléctricos vibran justamente en la dirección del eje únicamente. Entonces tenemos luz natural, por ejemplo, que incide sobre un polarizador lineal ideal, se transmite solo la componente del campo eléctrico que es paralela a la dirección de transmisión del polarizador. Si el polarizador se gira alrededor del eje Z, bueno, la intensidad registrada por un detector, por ejemplo, va a permanecer sin cambio. O sea, nosotros tenemos un haz no polarizado de intensidad I sub 0 que incide sobre un primer polarizador. La intensidad que pasa luego de atravesar el primer polarizador es
la mitad de la intensidad del rayo incidente. ¿Sí? Y después tenemos un segundo filtro, que le llamamos analizador, ¿sí? Que primero sería polarizador, analizador, que forma un ángulo θ respecto, cuyo eje, el eje de transmisión del segundo forma un ángulo θ respecto del eje de transmisión del primero. La intensidad del rayo que sale del analizador se calcula así, es la intensidad del rayo incidente, que vendría a ser I sub 0 sobre 2, ¿sí? Por coseno cuadrado de θ, donde θ es el ángulo que forman los ejes de transmisión del polarizador y el analizador, ¿sí? Entonces, el fenómeno es así, viene un rayo de luz no polarizado, pasa por el primer filtro que le llamamos polarizador, la intensidad se reduce a la mitad. Al pasar por el segundo filtro, cuyo eje de transmisión forma un ángulo θ cualquiera respecto al primero, segundo filtro le llamamos analizador, el haz transmitido, bueno, va a salir el campo eléctrico, va a salir vibrando en la dirección del eje de transmisión del segundo filtro, y la intensidad se calcula con esta fórmula, o sea, la intensidad incidente, que era I sub 0 sobre 2, por coseno cuadrado de θ. Si el segundo polarizador se pone a 90 grados respecto del primero, o sea, si el analizador forma 90 grados respecto del polarizador, la intensidad que se transmite es cero, ¿sí? Y acá no tenemos luz, digamos, que pase luego que atraviesa el segundo polarizador. Bueno, esto que acabamos de ver, este fenómeno que acabamos de ver, constituye lo que llamamos la ley de Malus. Cuando la luz natural incide sobre un polarizador, la intensidad transmitida es la mitad de la incidente, ¿sí? Eso sería lo que ocurre cuando atraviesa el primer filtro. Al pasar por un segundo polarizador que forma un cierto ángulo con el primero, la intensidad resultante se calcula con esta fórmula. Es la intensidad incidente, que es la mitad ya de la que tenía la luz no polarizada, digamos, por coseno cuadrado de θ, donde θ es el ángulo que forman los ejes del primero y el segundo filtro, ¿sí? El primero le solemos llamar polarizador y el segundo analizador. Esto quiere decir que, bueno, la intensidad, bueno, esto ya sabemos, ¿no es cierto? La intensidad es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Que habíamos visto la intensidad de una onda como el valor promedio de Poynting, del vector de Poynting, ¿no es cierto? Habíamos visto distintas formas para calcularlo. Una de ellas nos mostraba claramente que la intensidad era proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Acá con la flechita, como ya les habrá comentado Mario, ¿no es cierto? Lo que se representa es el campo eléctrico. Para analizar la polarización de la luz, lo que representamos es el campo eléctrico, ¿sí? Y la proporción de campo eléctrico que pasa luego de atravesar, en este caso, un filtro, por ejemplo. Bueno, estas serían las dos fórmulas que vamos a usar para hacer algunos problemas, el ángulo de Brewster y la ley de Malus. Ahora vamos a ver algunos problemitas de aplicación. Ya les muestro la pantalla.
Bueno, acá arriba le saqué las fórmulas, ¿sí? Estas son las fórmulas que están en la hoja de fórmulas. La ley de Malus, vimos recién, la ley de Brewster, y bueno, está la ley de Snell, que ya la conocemos, ¿no es cierto?, de física 1. N1 es el índice de refracción del primer medio, θ 1 sería el ángulo de incidencia, N2 índice de refracción del segundo medio, θ 2 índice de refracción del segundo medio. Esta es la ley de Brewster que acabamos de ver, ¿no es cierto? N2 es índice de refracción del segundo medio, N1 es índice de refracción del primer medio. Bueno, y esta es la ley de Malus que vimos recién. Este θ es el ángulo entre los filtros, los ejes de transmisión de los filtros. Bueno, el primer problema acá dice, la luz que viaja en agua incide en una placa de vidrio a un ángulo de incidencia de 53 grados. Está representado acá en la figura, ¿no es cierto? Una parte de las se refleja y otra parte se refracta, como está acá. Si las proporciones reflejada y refractada forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Acá tendríamos un ángulo de 90 grados, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio? ¿Sí? Entonces, el primer medio acá sería agua, el segundo medio sería un vidrio, justo el ángulo de refracción, el ángulo que forman el rayo refractado con el rayo reflejado forman 90 grados. O sea, por un simple análisis de los ángulos que tenemos, si acá tenemos un ángulo de incidencia de 53 grados, acá también tenemos que tener 53 grados, ¿no es cierto? El ángulo de incidencia es igual siempre al ángulo de reflexión, por las leyes de la reflexión, ¿no es cierto? Y después, si acá tenemos 90 grados, o sea, si estos dos rayos son perpendiculares, el rayo reflejado y el rayo refractado son perpendiculares, acá también tenemos que tener 53 grados. ¿Está? ¿Por qué? Porque este es perpendicular a este y este lado sería perpendicular a este, o sea que estos dos ángulos también tienen que ser iguales, tienen que ser de 53 grados. ¿Mm? Y bueno, si este ángulo es de 53 grados, este tiene que ser de 37. El ángulo de reflexión, ¿no es cierto?, es el que forma el rayo reflejado con la normal. Esta es la normal justamente a la superficie de reflexión. O sea que acá tenemos que tener en total 90 grados. Si acá hay 53, acá tiene que haber 37. Esto quiere decir que acá también vamos a tener un ángulo de 37 grados, porque acá también tenemos 90 grados. Y si este era 53, también tiene que ser 37 grados. ¿Sí? Este ángulo que es el ángulo de reflexión. Bueno, me pide en particular el índice de refracción del vidrio, ¿sí? Que tenemos como dato el ángulo de incidencia, 53 grados. Tenemos también como dato el ángulo de refracción, por lo que acabamos de deducir. Vamos a tomar a 37 grados, ¿sí? Acá vamos a tomar como índice de refracción, bueno, me lo está dando, pero vamos a tomar como dato índice de refracción del agua, ¿sí? 1,33, ¿sí? Para hacer los cálculos. Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Cómo lo podríamos calcular? Obviamente se cumple esta condición, ¿no es cierto?, por el hecho de que ángulo reflejado y refractado forman 90 grados. Esto quiere decir que el rayo reflejado va a salir totalmente polarizado. Así que, ¿qué es lo que harían para?
Sí, exacto. Una de las formas es aplicando la ley de Snell. Sí, efectivamente. Este, directamente con la ley de Snell, el índice de refracción del primer medio por el seno de el ángulo de incidencia tiene que ser igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Y esto lo sacamos, ¿no es cierto?, a partir del hecho que si forma 90 grados, sí, perfecto, 1,72 más o menos del vidrio, exactamente 1,7 anda el, el índice de refracción del vidrio. También se podría haber aplicado directamente la fórmula de la ley de Brewster, que es tangente del ángulo de polarización. Acá el ángulo de polarización es el ángulo de incidencia, sería estos 53 grados. ¿Sí? Eso es igual a la relación entre los índices de refracción del segundo medio y del primer medio. También de ahí se podría haber despejado. Ahora vamos a hacer en otro problema. Podemos haber calculado de esa manera también. Bueno, el otro problema acá dice, la luz no polarizada que se propaga en un líquido con un índice de refracción n incide en la superficie del líquido, arriba de la cual hay aire. Si la luz incidente sobre la superficie, si la luz incide sobre la superficie a un ángulo de 31,2 grados respecto a la normal, la luz que se refleja de regreso en el líquido está totalmente polarizada. ¿Cuál es el índice de refracción n del líquido? ¿Y qué ángulo forma con la normal a la superficie la luz refractada que se propaga en el aire? ¿Sí? Acá tenemos luz no polarizada, se propaga en un líquido con índice de refracción n, que no conocemos. La luz incide, este sería el ángulo de incidencia, 31, con un ángulo de 31,2 grados respecto a la normal. La luz que se refleja está totalmente polarizada. ¿Sí? Esto me da la idea de que se tiene que cumplir esta relación dada por la ley de Brewster. ¿Sí? Y este ángulo que tenemos acá, 31,2 grados, es el ángulo de polarización, es θ P. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí me pide el índice de refracción del líquido N. Acá estamos pasando del líquido al aire. ¿Sí? O sea, el rayo incide pasando del líquido al aire. Y después preguntan qué ángulo forma con la normal a la superficie el rayo refractado. A partir de estos dos datos, a ver cómo podríamos hacerlo. Índice de refracción del aire es 1, ¿sí? Así lo tomamos igual a 1. Despejas el que crees, exactamente. Acá hay que tener cuidado nada más en la fórmula, ¿no es cierto? N2. En realidad, acá el que nosotros vamos a averiguar va a ser N1, ¿sí? Porque estamos viniendo del líquido, ¿sí? El rayo primero se propaga en el líquido e incide sobre una superficie de separación que lo separa del aire. Entonces, N1, que es el que nosotros estamos queriendo averiguar, es el del líquido. Y de acá lo podemos despejar, obviamente. ¿Sí? N2 es el del aire, va a ser 1, y θ P es este dato que tenemos acá. ¿Sí? Y bueno, ese sería el índice de refracción, ¿sí? Quedaría así, como, ¿sí? Aire sobre líquido.
Exactamente, 1,65. ¿Sí? Bueno, y después pregunta qué ángulo forma con la normal a la superficie de la luz refractada que se propaga en el aire. Este sería el ángulo de refracción. No me está pidiendo el ángulo de refracción. ¿Sí? Exacto, sí. Acá la fórmula sería N2 sería el segundo medio y N2 sería el índice de refracción del segundo medio y N1 sería el índice de refracción del primer medio. ¿Está? Así es, así es. Bueno, entonces hacemos pasaje de términos y ahí despejamos. Después decíamos el punto B, el ítem B, pide, básicamente me está pidiendo el ángulo de refracción, porque pide el ángulo que forma la normal con el rayo refractado. ¿Sí? Ese es el ángulo de refracción. Ese con cuál lo calculamos, al ángulo de refracción. Aunque no son muchas las fórmulas a aplicar, básicamente nos manejamos con estas que tenemos acá. Tenemos el ángulo de incidencia, porque me dio el ángulo de incidencia, es 31,2 grados. Tenemos los dos índices, ¿sí? Así que, exactamente, aplicamos la ley de Snell, está acá, ¿sí? Sería el índice de refracción del líquido por el seno del ángulo de incidencia, ¿sí? Este sería N1 por seno de tita 1, índice de refracción del primer medio por seno del ángulo de incidencia, igual a índice de refracción del segundo medio, que acá, como decíamos, tenemos que tener cuidado de eso nada más, el segundo medio es el aire, por el seno del ángulo de refracción. Y que esto es justamente lo que me está preguntando, ¿sí? Tenemos todos los datos, así que, bueno, ahí ya vieron ya el resultado. Se despeja directamente tita, ¿sí? Esto pasa dividiendo, y tita va a ser igual a arco seno, entonces, de ese cociente, n del líquido por seno dividido en el aire. Se refleja con el mismo ángulo y se refracta, sí, exacto. Sí. Sí, cuando tenemos justo polarización completa, exactamente. También se podría haber hecho la deducción como hicimos hoy acá a partir de la geometría, ¿no es cierto? El ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Y el ángulo de refracción, sí, es como decís, es lo que le falta para llegar a 90 grados. ¿Eh? Hoy habíamos hecho la deducción en base a la geometría de la situación. Bueno, otro problema dice, el índice de refracción de cierto vidrio es 1,66. ¿A qué ángulo de incidencia estará totalmente polarizada la luz que se refleja en la superficie de este vidrio si el vidrio está inmerso en A, aire, B, agua? El índice de refracción del vidrio es 1,66, el índice de refracción del aire lo tomamos igual a 1 y el del agua lo podemos tomar igual a 1,33. ¿Sí? Y bueno, me pide el ángulo de incidencia correspondiente a una polarización total. ¿Mm? Cuando tenemos la luz sale totalmente polarizada, se cumple, ¿no es cierto?, esta relación que estaba por la ley de Brewster. Está. Entonces, a ver, vamos a calcular el primero.
¿Cuál sería el ángulo de incidencia? Este ángulo le llamamos ángulo de polarización, ¿no es cierto? Es justamente ese, el ángulo de incidencia. El ángulo θp es el ángulo de incidencia para el cual la luz sale totalmente polarizada. Así que sería despejar de esa fórmula. A ver, ¿cuánto daría para el primer caso? Acá dice en qué ángulo de incidencia estará totalmente polarizada la luz que se refleja en la superficie de este vidrio. No quiere decir que el vidrio es la superficie en la cual se va a reflejar el rayo incidente. Vamos a suponer que proviene primero del aire, ¿sí? Entonces el vidrio va a ser el segundo medio. ¿Eh? 31 y un cachito. Parece que no. A ver. Tangente sería igual a N2 sobre N1. N2, dijimos, el del vidrio va a ser el segundo medio, porque la luz incide sobre el vidrio y se refleja. Y N1 sería el primer medio. Si tomamos primero el aire, exacto, 58, 59 grados más o menos sería. El ángulo de incidencia es el ángulo de polarización para ese caso en particular, cuando la luz sale totalmente polarizada, así que despejamos nomás de la fórmula. Ahí sí, al revés, sí. Sí, en esto hay que tener cuidado nada más en identificar bien cuál es el primer medio y cuál es el segundo medio. Ese es por ahí el único problema que podemos tener, porque como vemos las fórmulas son simples. Y bueno, en el segundo caso se hace lo mismo, nada más que se usa el índice de refracción del agua. Bueno, ahí se está por cortar, nos conectamos un ratito más. Vemos los últimos problemitas. ¿Qué temas son los más tercer parcial? Este tercer parcial en realidad no es difícil, es el más fácil de todos. Generalmente una gran mayoría sale bien. Este tercer parcial, bueno, no tiene fórmulas muy complicadas, ni por ahí la parte teórica, algunas cuestiones referidas a ondas electromagnéticas puede ser lo más complicado. Pero después los ejercicios, por ejemplo, de ondas electromagnéticas son simples. Y la teoría es complicada, pero los ejercicios son simples, más teniendo la hoja de fórmulas, ¿no es cierto? Y después los ejercicios de las otras partes, interferencia, difracción, son fáciles, ¿no? No tienen muchas complicaciones las fórmulas. Así que este es el más fácil de todos los parciales. Generalmente, como les decía, la gran mayoría sale bien. Con un poquito. Y si esto entra en el parcial o en el recuperatorio, tengo entendido que entra en el parcial, ¿sí? De todas maneras, le voy a preguntar a Mario si él cambió a último momento esto, ¿no es cierto? Pero según tengo entendido, entra hasta acá. De todas maneras, vamos a, si hay algún cambio en ese sentido, vamos a comunicar por el chat, que es la forma más fácil de comunicarnos, ¿no es cierto? Pero en principio entra hasta acá.
hasta esta unidad. Bueno, vemos los últimos problemitas y los que el tiempo que nos va a quedar pendiente, porque realmente ya estamos terminando, quedan 2 problemitas nada más, y se los cambio por un repaso el viernes que viene, ¿sí? El viernes que viene, eso de las 3 de la tarde, si quieren, vamos a hacer un repaso de la teoría, sobre todo, así tipo resumen, como lo que hicimos la vez pasada. Digo, el viernes así, lo tienen más fresco el repaso, ya el viernes se supone que van a tener todo leído, ¿eh? Bueno, el problema 6 dice, la luz no polarizada de intensidad I sub 0 incide en un filtro polarizador, la luz que emerge incide en un segundo filtro, polarizador cuyo eje está a 41 grados respecto del primero. Halle la intensidad del haz después de pasar a través del segundo filtro, ¿sí? Acá vamos a expresar la intensidad del haz en función de I sub 0 nada más, ¿sí? Porque no me da exactamente cuánto vale I sub 0, así que lo expresamos en función de I sub 0. Y a ver cómo quedaría en base a lo que estuvimos viendo. A ver, voy a poner la formulita. Listo. Ahí está la fórmula, ¿no es cierto? Esta es la ley de Malus. Este ya sería cuando incide en el segundo filtro. Este sería el caso para calcular, ¿no es cierto?, la intensidad que sale ya del segundo filtro. Cuando pasaba por el primero, que le llamamos polarizador a ese, la intensidad se reducía a la mitad, ¿no es cierto? Y después esta era la fórmula para calcular la intensidad cuando salía ya del segundo filtro. ¿Cómo quedaría cómo lo harían a este problema? Si está planteado así, como dice ahí. ¿Cómo lo harían ustedes? Tienen la hoja de fórmulas con las fórmulas de óptica, ¿cierto? Porque estas fórmulas que yo saqué acá están sacadas de la hoja de fórmula de la parte de óptica, si no, dicen que la vamos a pasar. Exactamente, sí. Así sería. Al pasar por el primer filtro, entonces la intensidad es I1, un medio de I sub 0. Al pasar por el segundo filtro quedaría eso, que es lo que incide, digamos, en el segundo filtro por coseno de 41. ¿Sí? Entonces lo dejamos así, queda expresado 0,285 por I sub 0. Bueno, dice un polarizador y un analizador están orientados de modo que se transmite la máxima cantidad de luz. ¿A qué fracción de su valor máximo se reduce la intensidad de la luz transmitida cuando se hace girar el analizador a 22,5 grados, 45 grados, 67,5 grados? Y sub 0 es la intensidad máxima, exactamente. ¿Sí? Intensidad máxima, que como no le da como dato, bueno, lo dejamos así nada más.
Bueno, el número 6 decíamos, un polarizador y un analizador están orientados de modo que se transmite la máxima cantidad de luz. ¿A qué fracción de su valor máximo se reduce la intensidad de la luz transmitida cuando se hace girar el analizador 22,5 grados, 45 grados o 67,5 grados? Bueno, lo mismo que en los casos anteriores, después de pasar el primer filtro, la luz está linealmente polarizada y después del segundo filtro aplicamos la ley de Malus, ¿cierto? ¿Cuándo se transmite la máxima intensidad de luz? Bueno, ya vieron la respuesta. ¿Cuándo se va a transmitir la máxima intensidad de luz? ¿Cuándo va a pasar la máxima intensidad de luz? ¿Cómo tienen que estar los ejes de los filtros? Y tienen que formar 0 grados, ¿cierto? O sea, cuando los ejes de los filtros están alineados, ahí vamos a tener exactamente, que se transmite la máxima cantidad de luz. Y bueno, y después si llamamos I sub 0 a la máxima intensidad, cuando vamos girando el analizador vamos a tener, si lo giramos 22,5 grados, aplicamos la ley de Malus, ¿sí? Sería por coseno de 22,5. Y así sucesivamente para los otros casos. Exactamente, coseno de 0 da 1, entonces ahí tenemos la máxima intensidad transmitida. Bueno, y este es el último, dice la luz no polarizada con una intensidad de 20 watts por centímetro cuadrado incide en 2 filtros polarizadores. El eje del primer filtro está a un ángulo de 25 grados de la vertical en sentido contrario a las manecillas del reloj, visto en la dirección de propagación de la luz. Y el eje del segundo está en un ángulo de 62 grados de la vertical en el mismo sentido. ¿Cuál es la intensidad de la luz después de que ha pasado a través del segundo polarizador? A ver, ¿cómo lo plantearían esto? Entonces tenemos la intensidad incidente sería 20 watts por metro cuadrado. El eje del primer filtro está a 25 grados. El eje del segundo filtro está a 62 grados, ¿sí? Respecto de la vertical, en sentido contrario a la aguja del reloj. A ver, ¿cuál sería la intensidad de la luz después de que ha pasado por el segundo polarizador? O que pasó por el segundo filtro. A ver, 2. $8, a ver. No, no era 8, es 6,3, ¿sí? Es así. O sea, pasa el primer filtro, la intensidad se reduce a la mitad. ¿Sí? Después, cuando pasa por el segundo filtro, bueno, ahí aplicamos la ley de Malus. La intensidad incidente, que es esta de acá, por coseno del ángulo entre los ejes. Que, bueno, el ángulo entre los ejes va a ser la diferencia θ2 menos θ1 al cuadrado, ¿no es cierto? Por el coseno del ángulo entre los ejes al cuadrado. Te faltó elevar al cuadrado el coseno. Sí. Sí. Ese sería. Hay un último, ¿cierto? Que les muestro cómo se calcula. Dice, se tiene 3 filtros polarizadores apilados, ¿sí? 3 filtros polarizadores apilados, con el eje de polarización de los filtros segundo y tercero a 23 y 62 grados respecto del primero, ¿sí? Los ejes del segundo y del tercero están a 23 y 62 grados respecto del primero. Se incide luz no polarizada en la pila. La luz tiene una intensidad de 75 watts por centímetro cuadrado después de atravesar la pila. O sea que esta es la intensidad de la luz que sale de atravesar
de atravesar los 3 filtros, ¿sí? Si se mantiene constante la intensidad incidente, ¿cuál es la intensidad de la luz después de pasar a través de la pila si se quita el segundo polarizador? ¿Ahí está? Dice, tenemos 3 filtros primero. Los ejes están a 23 grados y 62 grados respecto del primero, o sea, del eje del segundo y del tercero, bien, respecto al primero. Y después dice que la luz cuando sale de los 3 filtros tiene esta intensidad. Y dice, si se mantiene constante la intensidad incidente, que no sabemos, porque esta es la intensidad de la luz que sale, pero no sabemos cuál es la intensidad incidente, pero se puede averiguar, ¿sí? Si se mantiene constante la intensidad incidente, ¿cuál va a ser la intensidad de la luz después de pasar a través de la pila si se quita el segundo polarizador? O sea, queda el primero y el tercero. A ver, ¿cómo lo haríamos? En estos casos, a veces, en realidad siempre es conveniente hacer un diagrama de la situación porque eso me clarifica la interpretación. ¿Sí? Hacemos acá. Okay, okay. 22,64 puede ser el primero. ¿Eso qué vendría a ser? 22,64. Acá el problema es que no tenemos I sub 0, ¿sí? Cuando están los 3 filtros. Este dato que te da no es I sub 0, sino que es, sí, está bien. Me pusiste igual a 75 y de ahí despejada I sub 0. Sí, perfecto. Profe, ¿tendríamos que ir al revés en este ejercicio o no? Exactamente. Acá, como lo planteó un poco Luis en el chat, fíjate que armó la fórmula y la igualó a 75, ¿sí? Con I sub 0 como incógnita, porque sería la intensidad incidente. Nada más que, fíjate que primero vas a tener I sub 0, sí, tendrías así, con los 3 polarizadores tenés primero, cuando pasa por el primer polarizador queda a la mitad. Después, eso es lo que incide en el segundo polarizador, que ahí tenemos en cuenta el ángulo de 23 grados respecto del primero, ¿sí? Y después cuando pasa por el tercero, multiplicamos por el coseno cuadrado de la diferencia de estos dos ángulos. Y eso es igual a 75. ¿Está? O sea, cuando pasó por el primero, la intensidad se redujo a la mitad, la intensidad incidente. Para calcular la intensidad que sale del segundo, multiplicamos eso por coseno cuadrado del ángulo entre el primero y el segundo, vendría a ser que es 23 grados. Y para calcular cuando sale del tercero, multiplicamos esto, que sería la luz incidente en el tercero, por coseno cuadrado del ángulo entre el tercero y el segundo. ¿Sí? Así. Y eso es igual a I, que es la intensidad de la luz que sale. Y efectivamente, acabamos de atrás para adelante, acá despejamos I sub 0.
¿Sí? Hacemos, de ahí despejaríamos cuánto da I sub 0. O sea, si multiplicamos un medio, coseno de 23 al cuadrado, coseno de esto al cuadrado, da esto, y bueno, eso es por I sub 0 igual a I, y ahí se despeja I sub 0. ¿Sí? El archivo Matcat. Bueno. Tienen instalado el Matcat. Es muy bueno este programa para hacer los cálculos. Bueno, esa sería la luz incidente, la que incidió en los 3 filtros apilados, ¿no es cierto? Y bueno, si después dice, si se mantiene constante la luz incidente, o sea, la luz incidente sigue teniendo este valor, y sacamos el segundo, ¿cuál será la intensidad de la luz después de pasar por la pila si atraviesa nada más que el primer filtro y el tercero? Ahí está. Entonces ahora va a ser un medio de I sub 0, donde I sub 0 es esto que calculamos acá, por coseno del ángulo entre el primer filtro y el tercero, que sería este ángulo, porque este ángulo es el que nos dieron ahí, es el ángulo que forma el tercero respecto al primero, tal cual lo dice el enunciado, ¿cierto? Entonces, de ahí aplicamos la fórmula, ¿cierto? Con solo el primero y el tercero. Cuando pasa por el primero, la intensidad se reduce a la mitad. Y cuando atravesó el tercero, sale con esa intensidad, 32,29 aproximadamente watts por centímetro cuadrado. Acá estaba en watts, sí, por centímetro cuadrado. Sí. ¿Está? Bueno, ese sí es este es el último. Es por ahí el más complicado, el más rebuscado, pero es cuestión de analizarlo. ¿Qué versión tengo instalada? Esta es la 15, me parece, el Matcat 15. Traten de conseguir el Prime, porque es el Matcat Prime, que ese es, la verdad, es bastante bueno, sobre todo para el cálculo. No sé si usan mucho números complejos después, pero para el cálculo con números complejos es muy bueno. ¿Está? Bueno, esta sería entonces toda la práctica y la pequeña teoría que había quedado pendiente. Cualquier duda que tengan, preguntan a través del chat, no sé, en el medio más rápido o a través del campus también puede ser. Y quedamos entonces que el viernes que viene, hágame acordar nomás, me voy a anotar por ahí el viernes que viene a las 3 de la tarde, si les parece, si no tienen inconvenientes, si no tienen que rendir nada, podemos fijar la hora más o menos de las 3 de la tarde para hacer un repaso antes del parcial. Ahí te van a tener todo leído, así que ahí va a ser el momento también para solucionar las dudas que les hayan quedado. Bueno, quedamos así entonces. Gracias a ustedes por la participación, por estar presentes, por el esfuerzo, por la buena voluntad. Así que un gusto haberlo tenido como alumnos. Seguramente la mayoría ya va a promocionar con estos parciales. Así que suerte, éxitos, más que suerte, se dice, ¿no es cierto?, para el parcial. Y bueno, igual nos estamos viendo el viernes que viene en todo caso para hacer el pequeño repaso. Así que nos vemos. Los dejo tranquilos por hoy. Chau, chau.